como ustedes quieran llamarle. Y citoesqueleto sería como el esqueleto de la célula, citocélula. Bueno, empezamos entonces por la función del citoesquelético. Tienen que saber esto, lo primero que tienen que saber es, los microtúbulos son aquellos que determinan la forma de la célula. Si es una si es una forma circular, rectangular, aplanada, todo eso depende de los microtúbulos. Lo que ayuda a resistir las fuerzas deformativas son los filamentos intermedios. Acuérdense siempre que los filamentos intermedios son aquellos que poseen más fuerza porque tienen mayor adherencia. Mantiene las posiciones del organelo dentro de las células. Esos son los microtúbulos y los microfilamentos. Vamos a ir viendo las diferencias. La red de rieles por sobre cuales se mueven los materiales y organelos, los microtúbulos y los microfilamentos. Estos son los famosos lineína, cinesina, que son proteínas dinámicas. Los componentes esenciales para la lesión celular, los microtúbulos y los microfilamentos. Especialmente el microtúbulo habla sobre el uso mitótico, que se ve en la mitosis, con estructura similar a los microtúbulos que separan. Después, necesario para la contracción muscular y extramuscular, los microfilamentos actinas. Vamos a ver también. Entonces, acá está. Si pudiéramos dibujar, ¿verdad? Yo no soy nomás, vale, no sé cómo se dibuja acá. Los microtúbulos son entonces, son tubos rígidos, largos y huecos, sin ramificaciones, que están compuestos por subunidades denominadas tubulinas. Tienen ustedes que saber que el microtúbulo es algo recto, más, menos. Plus, minus, así se dice. Con una proteína denominada tubulina, que es el 85%, y las MAPs, que son aquellas asociadas al microtúbulo. Proteínas asociadas al microtúbulo, creo que era acá. Están presentes en el citoplasma de todos los reinos eucariotas, pero no en todas las células eucariotas. A excepción, la constituyen los eritrocitos. La sangre, ¿verdad? Los glóbulos rojos. Poseen 25 nanómetros de diámetro externo y un grosor de 4 nanómetros. No le va a preguntar tanto. Esto sí, la disposición. Eso tienen que saber. La disposición acá. Las unidades de tubulina se disponen en 13 hileras longitudinales, denominadas protofilamentos o protofibrillas, que se intercalan cada 1 nanómetro. Eso no importa. El extremo más o plus termina con una fila de tubulinas beta y el extremo menos o minus con una fila de subunidades alfa. Ambos, ya sea tubulina alfa o tubulina beta, poseen un sitio de unión para guanina trifosfato y cada una mide 4 nanómetros de longitud. Después de esto acá, te voy a decir nomás cómo se forma. Vamos después a ver, ahora no les voy a explicar, vamos nomás a ver después luego en el proceso de formamiento que tiene que aparecer en una parte. Acá están proteínas asociadas con los microtúbulos. Hay estructurales motoras, MAP1, MAP2, proteínas tau, tiene que ver con una patología denominada Alzheimer. Las motoras son las cinesinas, dineinas citoplasmáticas, ciliar flagelar, dinamina. Las más estructurales son las que incrementan la estabilidad y son las que promueven el ensamblaje. Tienen que saber, cuando están fosforiladas no se unen a los microtúbulos. Cuando están desfosforiladas, ahí sí. La MAP2, proteína asociada al microtúbulo tipo estructural, posee 3 sitios de unión con las tubulinas y un dominio o proyección lateral que se proyecta hacia afuera del microtúbulo, lo que le permite interactuar con otros componentes celulares. Acá está. Las proteínas tau tiene que ver, mira, con el Alzheimer. Eso le da a muchas personas mayores, sino gente joven que entra en cuadros de depresión. O también personas con abuso de droga, ¿verdad? Psicoestimulantes y eso. Proteínas tau hiperfosforiladas y la demencia hereditaria, o sea, la demencia senil. Mutaciones en el gen tau. Ya es una mutación de hiperfosforilada por mucho estímulo. Las más motoras son aquellas que se encargan del transporte de materiales como moléculas de ARN, proteínas, reciclaje contienen neurotransmisores, virus, organelos, etc. Cinesina o quinesina.
tienen que ser que es un tetrámero constituido por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Es un motor que se mueve hacia el extremo más, por lo que media el transporte anterógrado, progresivo, centrífugo, excéntrico. Esto es lo importante. Entonces, es un tetrámero, posee dos cadenas pesadas, dos ligeras, posee un transporte anterógrado, o sea, va al extremo más de los microtúbulos. Después sus casas poseen el dominio motor, que es similar a las miosinas del microfilamento de actina, donde cada uno se une a un ATP y a un protofilamento para realizar el movimiento. Se mueve a una velocidad máxima de 1 micrómetro por segundo. Rápido sí que se va. Esa no marca nada, pero rápido. Cada paso de la cinesina es de unos 8 nanómetros de largo y el movimiento de balanceo es de 16 nanómetros. El doble. Esto no se preocupen. Todas las proteínas similares a cinesinas o KRP se mueven hacia el extremo más del microtúbulo, con excepción de la cinesina 14 que se mueve en sentido contrario. La cinesina 13 es la que es inmóvil. Inmóvil. Si se une al extremo más o menos, lo que causa es la despolarización y entonces la despolimerización destruye lo que sería el ensamblaje de los microtúbulos. La cinesina 8 es despolimerasa, pero realiza un movimiento progresivo. La misma cosa, pero este sí se mueve. La dineína citoplasmática o MAP1C es una proteína masa muscular, es muy grande, ¿no? 1,5 millones de daltones tiene. Posee dos cadenas pesadas y varias cadenas intermedias y ligeras. Las cabezas son 10 veces más grandes que las de cinesina. Gigantes son. Estos son. Sus tallos son aquellos que poseen el sitio de unión con los filamentos intermedios. O sea, con el microtúbulo sería. Disculpame. El dominio motor posee varias unidades organizadas en forma de rueda, mueve cargamentos hacia el extremo menos. Entonces, resumiendo todito, es más grande, 1,5 millones de daltones, tienen formado por dos cadenas pesadas, diversas cadenas ligeras e intermedias. Sus cadenas son 10 veces más grandes que las cinesinas, poseen el dominio motor y proyecciones a la vez denominadas tallos. Los tallos son los que lo unen a los microtúbulos y poseen transporte en sentido retrógrado, es decir, que van hacia el extremo menos. Y acá nomás dice que no interactúan directamente con el granulomento, sino que tiene una proteína intermediaria, que sería la dinactina. ¿Qué va a ser? Y esta es la cinesina. Para no se equivoquen, ven como la diferencia abismal. Comparación en peso molecular. Dineína, miosina, cinesina. Centro organizador. Esto acá empieza lo más preguntable. El centro organizador microtumular o emetor. ¿Qué es lo que más pregunta? Van a ir, les voy a ir diciendo de a poquito. Entonces, centrosoma o diplosoma está formado por dos centriolos más el material pericentriolar. Y el cuerpo basal o cinetosoma está formado por un centriolo más el material pericentriolar. Entonces, lo que quiere decir es que cada centro organizador, o sea, cada centrosoma, posee como mínimo una estructura cilíndrica denominada centriolo, rodado por un material denso como el material pericentriolar. Cada centriolo se encuentra formado por una composición microtubular denominada 9 por 3, que significa 9 tripletes de microtúbulos. El triplete se denomina túbulo A, B y C. A, B y C, de los cuales solo el tubo A es el que posee los 13 protofilamentos que se intercalan cada 1 nanómetro. Solamente este está completo. ¿Cuál suele ser la pregunta del examen? ¿Cuál de estos es el único que está completo? ¿Y cuál suele ser la disposición de los centriolos? Entonces, 9 tripletes, 9 por 3, solamente el A es el que es totalmente completo. ¿Cómo suele ser? Este tiene 13, este tiene 10 y este tiene 9. Así suele ser. El material pericentriolar es electrodenso y amorfo, tiene forma,
y contiene principales anillos formados por la tubulina gamma, creo que era necesarios para la nucleación, formación de los, este es el que va a formar el cierre, cerradura, cierre, no sé qué se dice, después le voy a explicar, si es que aparece, si no voy a retornar otra vez, pero no me acuerdo más la organización exacta del capítulo, porque este es un resumen nuevo, yo uso un resumen más antiguo que este. Entonces, las características de los centrioles entonces. Patrón microtubular 9x3, de la disposición, apariencia de ruedas espigas, 0,2, esto no se preocupe. Inestabilidad dinámica, cuando el crecimiento y el encogimiento de estructuras pueden coexistir en la misma región de la célula. Esto es cuando entonces, cuando crece y cuando se encoge, existe en el mismo lugar. Entonces, el encogimiento ocurre de una manera más rápida e inesperada que la elongación. Elongación se quiere saber por el crecimiento. La inestabilidad dinámica es una propiedad del extremo más o plus del microtúbulo, donde se agregan sus unidades principalmente al extremo más durante el crecimiento y se pierden principalmente el extremo menos durante el encogimiento. Las células contienen un conjunto de proteínas denominadas MASTIP que se van a unir al extremo, digamos que este, o el extremo más. Y acá entonces se va alargando, pero acá se va achicando. Así es. Y la que permite que acá se une es la MASTIP. Y son las que regulan la velocidad del crecimiento y encogimiento. La presencia de un capuchón de tubulina GTP, o sea, tubulina guanina trifosfato en el extremo plus, favorece la adición rápida de sus unidades. Vamos a ver algunas que favorece, otras que inhibe, vamos a ir viendo todo eso. Entonces, la inestabilidad dinámica, resumiendo nomás, dice que en el mismo sitio de una célula, en la misma región, apical, basal, como ustedes quieran, ya ocurre ya la elongación y el encogimiento. Lo que te quiero nomás decir es que normalmente, o sea, puede pasar, es que en el extremo más se van añadiendo sus unidades, pues el extremo menos se van durmiendo, terminando, muriendo las subunidades. La más tip es la que ayuda a que el extremo más se una a las unidades, son las que regulan la velocidad, ¿verdad? Ya sea de la elongación y el encogimiento. Y si está el capuchón de la tubulina GTP acá, el extremo más, se pueden añadir más rápido las subunidades. Luego de que las unidades de tubulina GTP se incorporan al crecimiento, ocurre la hidrólisis GTP a GDP más fosfato inorgánico, lo cual disminuye la estabilidad del microtúbulo y aumenta la tensión entre los protofilamentos. Después, la estabilidad del microtúbulo se recupera cuando interactúa con las proteínas, o sea, con las MAP estructurales, que justamente para eso luego están. O cuando las tubulinas sufren acetilación. No suele más pasar esto. Normalmente aparecen más ya las MAPs que para eso lo fueron creadas. Observación. En células libres esféricas, los microtúbulos se disponen de forma radial. En células cilíndricas se disponen paralelos al eje principal. In vitro, la fase lenta es la nucleación, el inicio de todo. La fase rápida es la elongación. Esto no se preocupen, esto no les va a preguntar. Estos sí. Pilios y flagelos. Su M-TAG, o centro organizador microtubular, es el cuerpo basal o el cinetosoma. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener 9 más 2. El celular 9 más 2. Es decir, que tiene 9 dobletes con un par central. 9 dobletes, un par central. Y corresponde al axonema. El centro de cada cilia posee un conjunto microtubular y corresponde al axonema. Pueden realizar una variedad de movimientos. No se preocupen de eso. Esto normalmente suele estar en la superficie apical de las células eucariotas. Esto es lo que nosotros vimos. Células superiores que nosotros los seres humanos. Cilios son múltiples y por lo general tienen la función de mover líquidos y partidos sobre la superficie del epitelio respiratorio. ¿Se acuerdan cuál era el epitelio respiratorio? Qué larguito era su nombre. No se acuerdan. Pregunta de examen de esto otra vez. De 520. Bueno. No todos son móviles en condiciones fisiológicas, existen algunos cilios inmóviles. Eso tiene que ver. ¿Cuál es lo que importa? Por ejemplo, ¿dónde le va a preguntar cuáles son los cilios inmóviles, los bastones retinianos? O sea, los cilios inmóviles se encuentran en los bastones retinianos.
Cilios primarios primitivos son aquellos que no son móviles y poseen el patrón microtubular acá. 9 más 0. Pero tiene se encuentra en el ojo, modo embrionario, oído interno y epitelio olfatorio. Esto es la pregunta donde los cilios más suele salir en los bastones retinianos y el epitelio olfatorio. Nada más. Etapa del movimiento ciliar es el pulso, energía y recuperación, golpe y se queda en un lugar. Metacrónicas quiere decir que hay una fila, ponerle de 10 y que todos se encuentran en la misma fase. O sea, no es todos, sino los de la misma fila. 10 y después acá hay 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Todito de la primera fila son la misma fase, el resto no. Y sincrónica es cuando mandé todos están en la misma fase, ahí sí. Los flagelos, los eucariotas pueden poseer flagelos únicos, multiflageladas. Van a ver cuáles las multiflageladas normalmente son luego las bacterias, como la salmonella y eso. En el caso de los espermatozoides, la única célula flagelada animal es el espermatozoide y su movimiento típico del tipo ondulante. Aparato ciliar y flagelar, cuerpo basal o cinetosoma, es un órgano intracelular, para el cual brota el cilio flagelo, asociado a residuos. El sonema, hablo otra vez, el patrón microtubular sería 9 más 2, ¿no? Por 2, 9 dobletes periféricos que rodean a 2 microtúbulos centrales. Ven acá, solamente el microtúbulo A está completo con 13 protofilamentos, mientras que el B está incompleto con solo 10 u 11. Vaina central es el que rodea el par central de los microtúbulos. Acá está. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Puedes explicar un poco la parte de anoxema? Axonema. Axonema, ese. Sí. Bueno, el axonema es el centro del cilio del flagelo. Tienen que saber eso. El centro del cilio del flagelo. El cilio. Este es el cilio de acá hasta acá. Este es el cuerpo basal. O cinetosoma, cuerpo basal. Y este va a ser el axonema. Toda esta parte. Entonces, lo que dice nomás es que el centro del cilio del flagelo que está formado por microtúbulos que están cubiertos por una membrana que se continúa con la membrana plasmática. Los microtúbulos tienen un patrón, o sea, ¿cómo están formados? Están formados así. Con este patrón están formados los microtúbulos del axonema. Este patrón. 9 dobletes periféricos y un doblete central, que está protegido o envainado por lo que sería la vaina central, y solamente el doblete A o microtúbulo A acá, el que está compuesto con 13 protofilamentos, mientras que el B tiene solamente 10 a 11 protofilamentos, que son provenientes del cuerpo basal. Eso nomás sería. La vaina central es que rodea el par central, como pudieron ver en las imágenes. Los radios radiales son aquellos que conectan los túbulos A de los dobletes periféricos con la vaina central y emergen en grupos de 3 que se repiten dentro de los. Eso no le va a preguntar. Nexina sí. Tienen que saber que las nexinas son aquellas que unen, ¿verdad?, a las parejas de los microtúbulos periféricos, uniéndolos al túbulo A de una pareja con el túbulo B de la pareja adyacente. O sea, A con el B. Eso nomás, la nexina. Después están los brazos lineínas ciliares. Por ejemplo, acá en el resumen del profesor pues, es distinto cómo explica, por eso nomás yo me confundí. ¿Cómo pone o qué? La anexina es una proteína elástica que conecta los dobletes adyacentes, dice. Estos puentes de anexina tienen una función importante en el movimiento ciliar porque limitan la distancia de deslizamiento de los dobletes adyacentes, uno sobre otro. La resistencia, sí, la resistencia al deslizamiento que ejerce los puentes de anexina hace que el anoxema se doble con
con respuestas a la fuerza de deslizamiento ese. O sea que por eso nomás yo me confundí, porque no tengo, no estoy mirando lo del... No, y así te explica porque él explica directamente desde el ROS nomás ya entonces. Pero lo No, más importante no tiene que saber de la nexina. Es, ya como el nombre te dice lo ya, tiene una función de nexo. Entonces lo único que va a hacer la nexina, sí, lo que le va a poder preguntar es de fuerza del deslizamiento, que limita el movimiento de los brazos, que todo eso, eso no les va a preguntar. Lo que sí les puede preguntar es la función en sí de la nexina, que es conectar a las parejas de los microtubulos periféricos. Nunca tienen que confundir porque tienen que saber que lo central es solo, solo nomás, un par nomás. Periféricos uniendo al túbulo A de una pareja con el túbulo B de la pareja adyacente. Pareja adyacente, él te pone nomás ya porque él ya supone que todos ustedes van a saber que túbulo A se va a unir con túbulo B, no túbulo A con A. Por eso nomás ahí en su explicación dice con los túbulos adyacentes nomás. Supone que ustedes ya van a saber que A se va a unir con B, no A con A. Acá está, por ejemplo. Acá, si pueden ver, esto es. Esta es la nexina, esta proteinita verde, o sea, no sé si es una proteína o... Ya está. Y este tiene otro nombre. Nexina creo que también es, pero tiene otro nombre, o sea, más especializado, pero no cita ni en el libro. Así que entonces no se tienen que preocupar. Son dos tipos de brazos los que existen. Brazo externo y el brazo interno. El brazo externo puede poseer 2 a 3 cabezas. Estos son los brazos de dineína ciliar y flagelar. Mientras que el brazo interno solamente posee 2 cabezas. Cuando se trata de animales, casi siempre poseen brazos de dineína de 2 cabezas. Entre los brazos están espaciados, no se preocupen. Esto sí tienen que saber. Que el golpe de poder de cada brazo de dineína ocasiona que cada doblete microtubular se deslice unos 15 nanómetros. Y eso es lo que ella dice que limitaba. Lo que quiere decir nomás que porque tiene la nexina, este tiene que soportar una fuerza, limita que no se mueva más que esto. No se va a mover 24 nanómetros, no se va a mover más, hasta esto no se va a mover. La nexina es lo que hace que se limite ese movimiento. Eso es lo que explica el doctor Douglas. Impide que cuando ocurra el golpe de poder de cada brazo de ineína, ciliar y flagelar, no se pueda mover más que esto. Y esto sí le no se tiene que preocupar. Transporte intraflagelar entre los flagelos es el movimiento de materiales hacia la punta del cilio flagelo, hacia el extremo más o plus. Se realiza mediante la cinesina 2 y hacia el extremo opuesto, minus, mediante la dineína 2. Nada más. No tienen que preocupar. Acá empieza el filamento intermedio que tienen que saber que es el más sólido, el más todo. El filamento intermedio que tiene más fuerza entre todos. Que tienen que saber lo más importante, exclusivamente de células animales. Son filamentos sólidos, extensibles y resistentes. Proporcionan fuerza mecánica a las células que se someten a tensión física, como las neuronas, y las células epiteliales que recorren las cavidades corporales, también en la piel. Después, conectan con otro tipo de filamento el citoesqueleto por medio de puentes de proteínas como la plectina. Esto vimos en la adhesión celular, capítulo 7 del CAR. Los polipeptidos que forman los filamentos intermedios poseen un dominio helicoidal alfa, central, ciclínico y fibroso. Que su estructura lo ya sea fibrosa y no globular, ahí lo ya te dice que posee, que es muy rígido y que es mucho más sólido. Flanqueado a ambos lados por dominios globulares. Por eso tiene el dominio helicoidal, primero, alfa fibroso, y después tiene el dominio globular. Los monómeros y los dímeros son polares, pueden interactuar con agua, son hidrófilos. En 45 eso no se preocupen. Esto sí, la unidad básica de ensamble de los filamentos intermedios es un tetrámero apolar.
molar de 60 nanómetros de largo. Son 8 los tetrámeros que se unen lado a lado para formar una unidad de filamento. El filamento intermedio completo no posee polaridad. Por eso acá no ocurre un transporte ya sea anterógrado, retrógrado, con cinesina o con dineína. Acá no ocurre. Por eso no se reacciona con ningún tipo de proteína motora. Se dividen en 6 clases principales de acuerdo al tejido en el que se encuentren. El ensamble y desensamble va a depender de la fosforilación y la desfosforilación. Fosforilación, desensamble. Desfosforilación, ensamble. Nada más. Después dice, esto acá no se preocupen más. Solamente esto que primero que le diré. Como repaso, entonces, es que la unidad básica para el ensamblaje del filamento intermedio, entonces, tiene que ser un tetrámero apolar. Es exclusivo de células animales. Son sólidos, extensibles, resistentes. Se conecta con otro tipo de filamentos mediante una proteína denominada plectina. Y su ensamblaje depende de la fosforilación, ese ensamble, desfosforilación, ensamble. Ahora empezamos con los microfilamentos de actina, tienen que ver con la contracción muscular. La actina es la proteína más abundante en todos los tipos celulares eucariotas. Tiene un extremo plus o más o barbado y un extremo plus minus o menos ausado, afilado o en punta. Los monómeros de actina G se ensamblan en estado unido a ATP y forman el filamento de actina o de actina F. Nada más. El extremo más o barbado es el que crece con más rapidez, 5 a 10 veces más rápido que el extremo minus. Después de que las subunidades de ATP-actina se incorpora al ATP que se hidroliza cuando pasa a ATP más fosfato orgánico, por lo tanto la mayor parte de la actina del microfilamento consiste en subunidades de ADP, enosina difosfato, actina. Las unidades se mueven a lo largo de cada filamento. Va moviéndose así. Nada como efecto de Noyer. Esta, como pueden ver acá, está en estado unido de ATP. Acá. Por eso tiene una polimerización rápida. El extremo menos es al revés. Los fármacos que interrumpen, eso era que nosotros se nos preguntó, pero en la tipo final wow, de lo que sería biología. Esto. A ustedes, voy a ver un dato acá. En el programa que me envió la compañera. Porque me parece no haber visto mi micrófono, compañera. Sí, no dieron. O sea, no se preocupen. Pues acá están las miosinas, tipo 2, las no convencionales son tipo 1, 3 y la 18. Las miosinas poseen un dominio motor en sus cabezas. Acá está. Disputan mediante la hidrólisis ATP. Acá pueden ver. Cada molécula de miosina tipo 2 está formada por 6 cadenas polipeptídicas, de las cuales 2 son pesadas, 2 son ligeras y 2 son ligeras reguladoras. Partes. Acá está. Este es el fragmento S1. Pueden ver que está compuesto por la cabeza, por el cuello, la cadena ligera esencial y una reguladora. La cabeza es la que posee un dominio para el ATP que se va a impulsar mediante la hidrólisis del ATP. La pueden ver. Se divide a nivel de la unión entre el cuello y la cola, se genera el fragmento segundo. El fragmento segundo es cabeza más cuello más cadena ligera esencial y reguladora. Están las miosinas no convencionales. Acá esto ustedes tienen que saber porque esto vamos a volver a ver en lo que sería sistema tegumentario. Participa en el transporte de organelos. Esto es lo más importante acá. La proteína Ra27A y la melanofilina sirven como adaptadores
que une la cola globular del motor a la membrana de la vesícula. La 27A, la neofilina, esta es la miosina 5. La miosina 5A transporta melanosomas, que son gránulos que contienen la melanina, un pigmento, ¿verdad? Del interior hacia la periferia de las células pigmentarias, donde se incorporan a las células epidérmicas de la piel y a los folículos pilosos que son los pelos. El síndrome de Liselli, una forma de albinismo, se produce por las deficiencias de este transporte de melanosomas, del pigmento, lo que le va a dar color a una cromoproteína sería. A causa de la falta de miosina 5A o la RA27A, aquí, la que tiene contacto, ¿verdad?, con la bicapa. Acá pueden ver la bicapa, la neofilina, el intermediario entre el cargamento y ahí. Ya la vesícula. Después estas son las excepciones, no se preocupen, no aparecen en el programa ustedes. Casi, esto sí. Las proteínas de unión con la actina. Bueno, las proteínas de nucleación son aquellas que promueven el inicio de la formación de los filamentos de actina. ¿Cuál es la más importante? La ARP 2/3, en el extremo usado o menos, forman las redes de filamentos de actina ramificados cortos. Y la formina, en el extremo plus, valvado o más, genera filamentos no ramificados. Las proteínas que secuestran los monómeros son aquellos que se unen con los monómeros de actina ATP e impiden la polimerización. Estos son los que no quieren que se empiecen a añadir subunidades. Estas son las timosinas. Las timosinas. Proteínas bloqueadores de extremo. Esto lo único que hacen es regular la longitud para que no sea demasiado largo nomás. La proteína CAPZ en el extremo plus, la tropomodulina en el extremo menos. Las proteínas polimerizadoras de monómeros. La profilina, que es la que convierte en actina ADP en ATP, y la familia de proteínas ENA-BAS. Lo único que le voy a preguntar es la profilina. Tiene que saber que la proteína polimerizadora de monómeros es la profilina. Ahora al revés. Las proteínas despolimerizadoras de filamentos se unen con sus unidades de actina ADP del filamento y promueven su desensamble. Después de que ya esté todo formado recién, promueve el desensamble. Los miembros de la familia de la cofilina. La cofilina, la proteína ADF y la adepectina. Las proteínas que forman los enlaces cruzados establecen los entre dos o más filamentos de actina separados. La filamina, forma de cilindro largo y flexible, forman redes de filamentos interconectados en ángulos casi rectos. Y la vilina y la fimbrina tienen forma lobular, forma redes de filamentos dispuestas en forma paralela. Estos son los que dan mayor resistencia, porque son paralelos. Proteínas cortadoras de filamento, otra vez, cuando ya está ya formado el filamento. Se une el filamento y lo rompen en dos. La gelsolina y la cofilina. Y la proteína de unión con la membrana son la vinculina. La espetrina y la distrofina. Esto vamos a ver la distrofina otra vez. Tiene que ver con la distrofia muscular de Duchenne, una patología. Microvellosidad, otra vez, que una especialización. La región orbital de la membrana plasmática se encuentra en los enterocitos, que está formado por microfilamentos de actina. Tienen que saber acá, van a ver las microvellosidades, donde más se ve. Tienen forma de chapa estriada en el enterocito. Tiene forma de ribete en cepillo, es un cepillo luego, en el riñón, absorción. Y los esterocilios, el epididimo, conducto deferente sin absorción, y el oído interno sensorial. Comparación de longitud, esterocilios más, ribete en cepillo, esterocilio. Contractilidad muscular. Contractilidad muscular, lo único que quiere decir más las fibras musculares, ellas son cilíndricas multinucleadas, de 10 a 100 micrómetros de grueso y más de 10 milímetros de largo. Más de 100 milímetros de largo, producto de la función de los mioblastos mononucleares, ya que son las células embrionarias. En el interior de un miocito esquelético, estas son las células individuales, posee cilindros pequeños y estriados llamados miofibrillas, dentro de las cuales se observan las unidades contráctiles llamadas sarcómeras. Te pregunto, ¿cuáles son las unidades contráctiles? Son sarcómeras.
Las sarcómeras se forman por superposición parcial de proteínas que forman bandas oscuras y zonas claras. Lo vamos a ver después. No sé si hay el gráfico acá. Estas zonas contienen a los miofilamentos finos y gruesos. Filamentos finos poseen los filamentos de actina, troponina, tropomiosina. Filamentos gruesos, filamento de miosina tipo 2. Tropomiosina es una molécula alargada helicoidal, esta, de 40 nanómetros de largo que rodea el filamento de actina y entra en contacto con 7 unidades de actina. En estado activo se sitúa en los surcos de la actina F y bloquea los sitios de unión para las cabezas de miosina tipo 2. El complejo troponina está formado por 3 tipos de troponina: la TCEI, la C se une al calcio, la I se une a lo que sería la actina y a las troponinas C e inhibe su acción. La troponina T se une a la tropomiosina, a esta, y va a regular su desplazamiento. Después, lo único más que te cita son sobre la alfa-actinina, que es una molécula en forma de bastón que se localiza en el disco Z y se relaciona entre los extremos plus de los filamentos de actina. Por eso no les voy a preguntar. Lo único de acá que tienen que saber nomás es esto: filamento fino, filamento grueso. Esto es tropomiosina, complejo troponina, muy poco pregunta. Después, acá sí, esto todito que está en negrita sí, deben saber bien. La distrofina conecta a la actina en los miofilamentos con las proteínas integrales del sarcolema. La nebulina es la proteína que se relaciona con el filamento de actina y actúa como una regla molecular. Entonces, ¿cuál es la regla molecular? Así lo es la pregunta. La nebulina. La titina es la más grande, tiene 38.000 secuencias de aminoácidos. Nada más. Se origina en la línea M y se extiende a lo largo del filamento de miosina hasta terminar en la línea C. Los filamentos de actina ubican sus extremos menos hacia el centro de la sarcómera y sus extremos más hacia el disco Z. Los filamentos de miosina se unen a nivel de la línea M gracias a la miomesina. Tropomodulina, otra vez ya vimos ya que son las que tienen en forma de tapa, porque tapan los extremos. La tropomodulina tapa el extremo menos, etc. Tapa el extremo más. La superposición de filamentos finos y gruesos y otras proteínas conforman las sarcómeras y crean en ellas zonas de diferentes composiciones. Acá está el tema. La línea Z o disco Z, disco le van a preguntar, por eso ahora no creo que se les salga porque esto salía en imagen. Sale mucho en imagen. Es la que forma los límites de una sarcómera. Al realizar un corte en su estructura se observa la presencia de proteínas como la actina, la alfa-actinina, la desmina y la bimentina. La banda tipo 1, bandas tipo 1, isotrópicas, son las que forman las zonas claras, compuesta por filamentos finos. La banda tipo A, anisotrópica, forma la zona central más oscura de la sarcómera, compuesta por una superposición de filamentos finos y gruesos y ubicada entre las bandas I externas de una zona H. Zona o disco H. Jensen se encuentra en el centro de la banda A, posee solamente filamentos gruesos. ¿Cuál es en una imagen? Si se les pone cuál es el más fácil de ver, la zona H, la línea M y el disco Z. Lo más fácil de ver en una imagen. Y la línea M se ubica en el centro de la zona H, compuesta de una proteína llamada miomesina, lo que hace que se una luego. Pues dice, no, eso no se preocupen, eso no le va a salir. Los filamentos no se acortan durante la contracción. Estas son las imágenes que pueden ver. Todo esto es la sarcómera. Todo esto. Esta es la línea M. Es lo que posee la función de regla molecular. China, titina, la más grande, 38.000 secuencias de aminoácidos. Zona H, la banda A, al extremo, los microtúbulos, más, minus, los filamentos gruesos, que son los filamentos de actina, son los más finos, la banda I, todo eso.
Los organelos fundamentales, los miocitos, mitocondrias, sarcosomas, producen ATP necesario para el funcionamiento del dominio motor de la cabeza o través del fragmento S1. Retículo endoplasmático liso sarcoplasmático. Acá nomás porque es retículo endoplasmático liso, las células musculares se denomina sarcoplásmico. Almacena grandes cantidades de calcio que se va a liberar durante la contracción. Solo eso tiene que saber. Túbulo T o túbulo transverso, donde tiene que ser su ubicación entre dos retículos sarcoplasmáticos y la tríada muscular. Son dos retículos sarcoplásmicos más un túbulo T. Después, este es el paso durante la contracción muscular. Paso 1, entonces, tiene que ser la excitación de lo que sería la célula muscular, ¿verdad? De la fibra muscular, mediante la unión neuromuscular, donde una célula presináptica, la neurona, libera un neurotransmisor, que es la acetilcolina, que se van a unir a los canales receptores de la membrana plasmática, ¿verdad? De la célula postsináptica, que es la fibra muscular esquelética. Luego ocurre la despolarización a través de la membrana del miocito esquelético, incluyendo los túbulos T, que ya vimos acá. Estos. La profunda invaginación de la membrana plasmática conduce los impulsos hacia el interior de la célula muscular, se ubican entre los retículos sarcoplásmicos, que son los que están llenos de calcio. Tienen los ATP asas de calcio. Después, ¿qué ocurre? Ocurre la abertura de los canales iónicos que tienen una compuertas que son de calcio reguladas por voltaje. Acuérdense de calcio, es importantísimo durante la contracción muscular. Presente en la membrana sarcoplasmática y en los retículos sarcoplasmáticos. Otra vez, porque acá tiene que ver el calcio. Después, aumento de la concentración del calcio citosólico. Después, unión del complejo, o sea, une la unión del calcio a la troponina C, que produce un cambio conformacional en la troponina T, que va a deslizar 1,5 nanómetros de la tropomiosina. Ahí va a dejar, como pueden ver, la cabeza de la miosina tenía luego un sitio específico para el ATP. Entonces ahí lo que dice es, deja libre el sitio activo de la unión de las moléculas alquinas con las cabezas de miosina. Está libre ya. Hidrólisis del ATP unido al dominio motor de la cabeza de miosina. La cabeza de miosina pasa de ATP a ADP más fosfato inorgánico, lo que va a inducir al desplazamiento de la cabeza y su interacción con el sitio activo de la alquina con un ángulo de 70 grados. Después, el cuello de la miosina actúa como una palanca rígida que se presiona y permite a la cabeza realizar el golpe de poder. Eso es lo que va a hacer que ocurra la contracción en sí. Después dice, esto ocurre cuando se libera el sulfato inorgánico. El ADP se libera y deja vacío el sitio de la unión para que se vuelva a repetir. ¿Cuáles son los pasos más importantes que usted tiene que saber? Bueno, resumiendo así nomás es. Primer paso, excitación mediante neurotransmisor, que es la acetilcolina, que se va a unir a un canal receptor específico luego de la membrana de la membrana plasmática y la fibra muscular esquelética. Primer paso muy importante. Segundo paso, va a ocurrir la despolarización. Tercer paso, la apertura de los canales iónicos que tienen la compuesta de calcio, las compuestas que son específicas al calcio, que son reguladas por voltaje. Cuarto paso, aumento de lo que sería la concentración del calcio citosólico. Tercer paso, es la unión, o sea, quinto paso sigue, es la unión del calcio a la troponina C, que hace que cambie de forma la troponina T. Así, al cambiar de forma, produce como efecto el deslizamiento de la tropomiosina, lo que ahí deja libre el sitio activo de unión de las moléculas de actina con las cabezas de miosina. Después, en el dominio motor de la cabeza de miosina, que tiene un dominio donde está un ATP, ocurre la hidrólisis de ese ATP a ADP más fosfato inorgánico. Y ahí hace que la cabeza de la miosina se mueva, miosina tipo 2, y ocurre ahí la interacción con el sitio activo de la actina. Después, el cuello de la miosina,
hablamos de cabeza, ahora de cuello, que está relacionado con las cadenas ligeras y las cadenas pesadas, actúa como una palanca rígida que se flexiona y permite que la cabeza dé el golpe de poder. Entonces, el cuello funciona como palanca y hace que la cabeza dé el golpe de poder al filamento de actina y lo desplace unos 10 nanómetros hacia el centro de la sarcómera. Esto ocurre cuando se libera el fosfato inorgánico. ¿Y dónde está el fosfato inorgánico? Me van a decir, acá. Cuando este se libere, el fosfato inorgánico, ¿cómo suele ser la pregunta de contracción muscular? ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Cómo empieza? Excitación mediante neurotransmisor excitador, acetilcolina. ¿Cómo termina? Cuando se libera el fosfato inorgánico. Suele ser pregunta de examen. No apareció en una final, pero sí en la final de lo que sería biología. Relajación. Para que ocurra la relajación debe haber ATP disponible a fin de que se una a la cabeza de la miosina otra vez en el sitio, el dominio, lo que tiene. Esta se separa el filamento de actina. Esto no ocurre en la condición rigor mortis, famoso cuando los cuerpos que están en la morgue se mueven, se quedan rígidos así, por falta de ATP. La concentración de calcio citosólico debe disminuirse, a todo lo contrario que vimos en contracción, debe disminuir mediante la actividad de la bomba ATPasa de calcio presente en la membrana sarcoplasmática y los retículos sarcoplásmicos, también el antiporte sodio-calcio, que van en direcciones contrarias. El descenso de calcio citosólico va a inactivar la troponina C, por lo que entonces la troponina T no va a tener su cambio conformacional y así no va a poder deslizar la tropomiosina. Y ahí como no se desliza la tropomiosina, entonces está cubierto otra vez el sitio de unión del filamento de actina con la cabeza de miosina. La tropomiosina lo único que hace técnicamente es el que cubre el sitio de unión o el sitio activo. Esto es de las bacterias. Lo voy a ver otra vez si tienen ustedes. Resultados. No tienen. Entonces ahí termina lo que sería la capítulo 9. Acá termina entonces el capítulo 9. Cualquier duda que tengan. Mañana vamos a dar el capítulo 10. O si quieren, podemos dar esta tarde también. No sé, depende de ustedes, si no mañana. Ahora solamente ya nos sobran pocos capítulos ya. Porque mucha parte de lo que ahora vamos a ver, por ejemplo, muchas cosas ya no desarrollamos ya. Bueno, Santi, gracias. ¿Ves? Chao, chao. Chao.